Existe un versículo en la Biblia que es el más corto de todo el texto sagrado. Dos palabras simples que cualquier lector puede pasar por alto sin detenerse a pensar en su significado. Sin embargo, esas dos palabras contienen una profundidad emocional y espiritual que ha desconcertado a creyentes, teólogos y pensadores durante siglos. Ese versículo aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35, y dice simplemente: Jesús lloró. No es una frase larga ni un discurso complejo, pero es una imagen poderosa que revela algo profundamente humano sobre la persona de Jesús. A primera vista, el llanto puede parecer un detalle secundario dentro de una historia más grande, una reacción natural frente a la muerte de un amigo. Pero cuando se analiza el contexto completo, esa reacción se vuelve mucho más misteriosa. Porque Jesús no era un espectador común de esa escena. Él sabía lo que estaba a punto de hacer. Sabía que la muerte no tendría la última palabra. Sabía que el dolor que rodeaba esa tumba estaba a punto de transformarse en alegría. Y aún así, lloró. Esa contradicción aparente es lo que hace que este momento sea tan importante. Para comprender ese llanto, primero es necesario entender la relación que Jesús tenía con las personas involucradas en esta historia. Lázaro, Marta y María no eran simples conocidos ni seguidores ocasionales. Eran amigos cercanos, personas con quienes Jesús compartía momentos de descanso y confianza. Betania era un lugar especial para él, un refugio lejos de la presión constante de las multitudes y de las discusiones con los líderes religiosos. Era un hogar donde podía ser recibido con afecto sincero y sin expectativas públicas. El Evangelio describe esa relación con una claridad poco común cuando afirma que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esa declaración directa de amor es extraordinaria dentro de los relatos bíblicos, porque no se trata de un amor general hacia la humanidad, sino de un afecto personal y específico hacia individuos concretos. Ese detalle revela que la historia que sigue no es solo un milagro impresionante, sino una experiencia profundamente emocional. Es la historia de una amistad real interrumpida por la muerte. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús. No utilizaron largas explicaciones ni descripciones dramáticas. Simplemente dijeron: Señor, el que amas está enfermo. Esa frase contenía todo lo necesario para que Jesús entendiera la gravedad de la situación. Era un llamado basado en la relación, no en la lógica. Era la petición desesperada de personas que confiaban en que Él podía intervenir. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue desconcertante. En lugar de salir inmediatamente hacia Betania, decidió quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. Esa demora parecía incomprensible para quienes lo rodeaban. Si amaba a Lázaro, ¿por qué no fue de inmediato? Si tenía el poder de sanar, ¿por qué permitió que la enfermedad siguiera su curso? Esa decisión creó una tensión emocional que se convertiría en el centro de la historia. Jesús explicó a sus discípulos que esa enfermedad no terminaría en muerte, sino en algo que revelaría la gloria de Dios. Sus palabras eran difíciles de entender en ese momento, porque el resultado visible parecía contradictorio. Lázaro murió, y cuando la noticia llegó, el dolor se extendió por toda la comunidad. La casa se llenó de personas que venían a acompañar a las hermanas en su duelo, creando un ambiente de tristeza colectiva. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Ese detalle era significativo en la cultura de la época, porque indicaba que la muerte era definitiva. No había esperanza de recuperación ni posibilidad de error. El cuerpo ya mostraba señales de descomposición. La realidad era irreversible.
Todo estaba perdido desde la perspectiva humana. Marta salió a encontrar a Jesús en el camino antes de que llegara a la casa. Sus primeras palabras reflejaron una mezcla de dolor y fe. Le dijo que si él hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Esa frase contenía una verdad emocional profunda, porque expresaba la frustración de quien cree que las cosas pudieron ser diferentes. Sin embargo, también mostró una esperanza persistente cuando afirmó que todavía confiaba en el poder de Dios. Jesús respondió con una declaración que se convertiría en una de las más importantes de su ministerio. Dijo que Él era la resurrección y la vida, y que quienes creyeran en Él tendrían esperanza incluso frente a la muerte. No era solo una promesa futura, sino una afirmación de identidad. Estaba diciendo que la vida no dependía únicamente de las circunstancias, sino de la relación con Él. Después de esa conversación, Marta regresó a la casa y llamó a su hermana María. Cuando María escuchó que Jesús había llegado, salió rápidamente a su encuentro. A diferencia de Marta, no habló primero. Cayó a sus pies llorando. Su dolor era tan intenso que las palabras no eran suficientes para describirlo. Era el llanto de alguien que había perdido a un ser querido y que no encontraba consuelo. La reacción de Jesús ante ese llanto fue inmediata y profunda. El texto describe que se turbó en su espíritu y se conmovió. Esas expresiones indican una emoción intensa, una respuesta visceral al sufrimiento que veía a su alrededor. No fue una tristeza superficial ni una reacción distante, fue una conmoción interior que lo afectó profundamente. Jesús preguntó dónde habían puesto el cuerpo de Lázaro, y las personas lo guiaron hacia la tumba. Mientras caminaba, observó el dolor de la comunidad, escuchó los sollozos de las hermanas y sintió el peso de la pérdida colectiva. Fue en ese momento, frente a la evidencia tangible de la muerte, que ocurrió lo inesperado. Jesús lloró. Ese llanto no fue una señal de debilidad, sino una expresión de empatía. Mostró que el dolor humano no es ignorado por Dios. Mostró que el sufrimiento de las personas importa. Las lágrimas de Jesús revelaron que el amor verdadero no permanece indiferente ante la pérdida. Se involucra, se conmueve y participa en el dolor de quienes sufren. Pero hay algo aún más profundo en esa escena. Jesús sabía que estaba a punto de resucitar a Lázaro. Sabía que la historia no terminaría en tristeza. Sin embargo, no evitó sentir el dolor del momento presente. Ese detalle enseña que la esperanza futura no elimina el sufrimiento actual. El amor auténtico experimenta ambos al mismo tiempo. El llanto también reflejó la indignación de Jesús frente a la muerte. La muerte no era parte del diseño original de la vida. Era una consecuencia de la ruptura del orden natural. Al llorar, Jesús expresó su rechazo a esa realidad. No aceptó la muerte como algo normal, sino como un enemigo que debía ser enfrentado. Además, su reacción mostró que el sufrimiento de los demás puede afectar incluso a quienes tienen poder para cambiar la situación. Jesús no se protegió emocionalmente. Permitió que el dolor de María y de los demás penetrara su corazón. Esa vulnerabilidad es una señal de amor verdadero. Después de llorar, Jesús ordenó que quitaran la piedra que sellaba la tumba. Esa acción fue el comienzo de un cambio radical en la historia. No fue un gesto simbólico, sino una decisión concreta que abrió la puerta a un milagro. Mostró que la empatía no reemplaza la acción, sino que la precede. Cuando la piedra fue removida, Jesús oró en voz alta. No lo hizo para sí mismo, sino para que las personas presentes entendieran que lo que estaba a punto de ocurrir venía de Dios. Su oración fue breve, clara y llena de confianza. Fue una declaración pública de fe. Luego pronunció las palabras que transformaron la escena. Llamó a Lázaro por su nombre y le ordenó salir de la tumba. Fue una orden directa, pronunciada con autoridad, y lo imposible ocurrió.
El hombre que había estado muerto durante 4 días salió caminando, todavía envuelto en las vendas funerarias. El milagro produjo asombro y alegría entre quienes lo presenciaron. Sin embargo, Jesús no celebró de inmediato. Dio una instrucción práctica: que quitaran las vendas y permitieran que Lázaro caminara libremente. Ese detalle mostró que la restauración completa requiere participación humana. El milagro abrió la puerta, pero las personas debían ayudar a completar el proceso. La resurrección de Lázaro también tuvo consecuencias inesperadas. El evento fue tan impresionante que las autoridades religiosas comenzaron a temer la influencia de Jesús. Su poder se volvió imposible de ignorar, y ese milagro marcó el inicio de una decisión peligrosa: planear su muerte. Jesús sabía que el acto de devolver la vida a su amigo tendría un costo personal. Sabía que ese momento acercaba el final de su propio camino. Sin embargo, no se detuvo. Eligió actuar a favor de la vida, aun sabiendo que esa decisión lo llevaría a enfrentar el sufrimiento. Ese detalle revela una verdad profunda sobre el amor. El amor verdadero no calcula beneficios ni evita sacrificios. Está dispuesto a asumir consecuencias por el bienestar de otros. Jesús no solo lloró por Lázaro, también aceptó el precio que implicaba devolverle la vida. La historia completa muestra un modelo de cómo responder al dolor humano. Primero, empatía. Luego, acción. No indiferencia ni frialdad. El orden es importante. Jesús no comenzó con un milagro, comenzó con lágrimas. Ese orden enseña que el acompañamiento emocional es tan importante como la solución práctica. Las personas no solo necesitan respuestas, necesitan presencia, necesitan saber que alguien comparte su sufrimiento. El llanto de Jesús también demuestra que la fe no elimina las emociones. La espiritualidad no significa ausencia de dolor. Significa la capacidad de sentir profundamente y aún así mantener la esperanza. En la vida cotidiana, todos enfrentamos pérdidas, frustraciones y momentos de incertidumbre. Esos momentos pueden hacernos sentir solos o incomprendidos. Sin embargo, la imagen de Jesús llorando frente a la tumba recuerda que el dolor humano es reconocido y compartido. El mensaje final de esta historia no es solo que los milagros son posibles, es que la compasión es esencial. La verdadera fortaleza no se demuestra evitando el sufrimiento, sino enfrentándolo con amor. 2 palabras: Jesús lloró. Las palabras más cortas del Evangelio, pero también las más profundas. 2 palabras que revelan la humanidad de Jesús y la naturaleza del amor que lo define. Y esas 2 palabras siguen teniendo significado hoy, porque cada vez que alguien enfrenta una pérdida, cada vez que alguien se siente abrumado por el dolor, esa imagen permanece vigente. La imagen de un hombre que no se mantuvo distante, sino que se acercó y lloró. Ese es el mensaje central de esta historia. Antes de transformar la situación, Jesús compartió el dolor. Antes de cambiar la realidad, mostró empatía. Antes de actuar, lloró. Y tal vez esa sea la enseñanza más importante de todas, que el amor verdadero no se limita a resolver problemas. Se detiene primero a sentir, a comprender y a acompañar. Porque en el momento más oscuro, la presencia sincera puede ser tan poderosa como el milagro mismo. Cierra los ojos por un momento. Imagina que eres María de Betania, que llevas 4 días en el dolor más oscuro que has experimentado, que enterraste a tu hermano y no entiendes por qué el hombre que podrías haber esperado que llegara a tiempo no llegó. Que alguien te dice que Jesús acaba de llegar al camino del pueblo, que te levantas y corres hacia él, y cuando lo ves, caes a sus pies. No puedes hablar, solo puedes llorar. Y él no te da un sermón sobre el propósito del sufrimiento. No te da una explicación teológica sobre por qué esto tenía que ocurrir. No te dice que tengas fe y que todo va a estar bien.
se conmueve, se turba en el espíritu, pide que le digan dónde pusieron a tu hermano y llora contigo. Antes de hacer nada, antes de demostrar nada, simplemente llora y luego actúa. Pero primero llora. Ese orden, el llanto antes de la acción, es uno de los gestos más extraordinarios de toda la narrativa de Jesús. Porque en ese orden está todo lo que necesitas saber sobre cómo Él se relaciona con tu dolor. No como un problema que resolver, como un peso que compartir primero y luego resolver. Pero primero compartir, primero llorar, primero estar presente en el dolor sin precipitarse hacia la solución. Primero dejar que el amor haga lo que el amor hace antes de que el poder haga lo que el poder puede hacer. El día que Jesús lloró fue el día en que la naturaleza más humana y más profunda de quien era quedó expuesta sin filtros ante todos los que estaban presentes. Los que dijeron, mirad cómo le amaba, tenían razón, pero no sabían cuánta razón tenían. No sabían que estaban viendo no solo el amor de un amigo por otro amigo, sino la naturaleza de un amor que no se protege a sí mismo del dolor de los que ama, que no ejerce el poder sin pasar primero por la empatía, que no resuelve problemas sin antes llorar sobre ellos, que no vacía tumbas sin haber sentido antes el peso de todo lo que esas tumbas contienen. 2 palabras. Jesús lloró. Las 2 palabras más cortas y más profundas de toda la Biblia. Las 2 palabras que más te dicen sobre lo que puedes esperar de Él cuando estás parado frente a la tumba de algo que amabas. No distancia, no explicaciones, no soluciones inmediatas. Primero presencia, primero empatía, primero lágrimas y luego, desde adentro de ese dolor compartido, la voz que grita hacia la oscuridad el nombre de lo que crees que está definitivamente perdido y que espera a que la piedra sea quitada para salir. Si este video tocó algo que estás cargando, si la imagen de Jesús llorando ante esa tumba te habló de una manera que las palabras de este video no pueden capturar completamente, entonces quédate con esa imagen, llévala contigo. Porque en los momentos donde tu propio dolor sea demasiado grande para contenerlo en palabras, esa imagen dice todo lo que necesitas saber sobre dónde está Él en ese momento. No afuera mirando, adentro, llorando, contigo, antes de hacer lo que solo Él puede hacer. Suscríbete a El Gabinete de Jesús, porque cada semana entramos más profundo en las enseñanzas del Maestro y las convertimos en herramientas reales para vivir con la claridad, la profundidad y la esperanza que el mundo necesita. No religión, no sermones. Verdad que toca lo que las palabras ordinarias no pueden alcanzar. El gabinete está abierto. Te espero en el próximo video.